En el video de hoy van a poder apreciar el documental secreto más revelador acerca de cuál es el verdadero poder oculto que existe en las sombras, encarnados por una de las familias y los clanes familiares directores de la mafia global financiera, infinitamente mucho más poderoso que la familia Rothschild y Rockefeller, que vienen gobernando esta mafia desde mediados del siglo XVI, que hoy son los actuales dueños y accionistas del Standard Chartered Bank, una de las Torres Petronas. Y otra de las Torres Petronas, por supuesto, los titulares, la familia Rothschild, que son los principales promotores y financistas de las dos bombas atómicas, unas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, y los principales financistas contemporáneos del complejo militar industrial y de todo el Deep State a nivel global. Es por eso que les pido que le den un me gusta gigante a este video para que siga circulando toda esta información, se suscriban a este canal para que nos ayuden a crecer y distribuyan este material absolutamente por todas sus redes sociales. Si las familias Rothschild y Rockefeller son relativamente jóvenes históricamente, ¿quién gobernaba el planeta cuando ellos eran insignificantes? Quizás una familia cuyos miembros fundaron su propio Standard Chartered Bank en 1863. El verdadero poder, el poder secreto, y como se sabe, el gran dinero aman el silencio, por lo que los varones siempre intentan mantenerse en las sombras. A menos que la vida lo requiera, Bernard Baruch rompió las reglas, convirtiéndose en asesor económico de hasta 7 presidentes de los Estados Unidos. Esta es su breve historia. En 1888, la familia Baruch se muda a Nueva York, y el joven Bernard ingresa a City College, al final de lo cual trabaja como corredor en la Bolsa de Valores de Nueva York, y en 1893 establece su propia compañía de corretaje. A pesar de la moda actual de fusionarse en compañías fiduciarias, Bernard Baruch lleva su bastante exitoso negocio de corretaje por su cuenta. Aunque, por supuesto, el apoyo del clan mayor asegura su ascenso, para el público Bernard recibe el apodo de Lobo Solitario de Wall Street, y a los 33 años se convierte en millonario, logrando aumentar su capital en condiciones de crisis constantes en los Estados Unidos. Desde 1912, Baruch juega la carta política, financiando la campaña presidencial de Woodrow Wilson. Wilson lo introduce en la dirección de la Defensa Nacional, en agradecimiento por su apoyo. Durante la Primera Guerra Mundial, Baruch se convierte en jefe del Comité de Guerra e Industria de Estados Unidos y pone en marcha un mecanismo para aumentar la producción de armas, superando varias crisis económicas en el país durante un tiempo. Como asesor del presidente, Baruch convenció a Wilson de apoyar la creación de la Reserva Federal. Y desde 1913, el gobierno de los Estados Unidos delega la autoridad total para la emisión de billetes de dólar a la estructura comercial en el sistema de la Reserva Federal. Tras la Revolución Rusa, Baruch se vuelve un inesperado defensor de la cooperación con la Unión Soviética. Lenin invita a Hammer y Harry Mann a ayudar a reconstruir la economía nacional soviética. Uno de los primeros fabricantes construidos por los estadounidenses en Rusia en los años 20 y 30 fueron las fábricas de tractores en Volgogrado, Kharkov y Chelyabinsk. Por supuesto, estas fábricas tenían un doble propósito. Tractores, tanques, vehículos blindados y otras armas se comenzaron a producir aquí. Los vehículos militares se producían en dos plantas principales en Gorky y en la planta Likachev, construida con subsidios de Henry Ford en los años 30. Las empresas estadounidenses también construyeron dos enormes acerías en Magnitogorsk y Kuznetsk. En respuesta al desarrollo y la situación mundial, Baruch y sus solidarios banqueros de Estados Unidos y Reino Unido realizan una maniobra creativa a finales de los años 20. Logra reorientar la economía estadounidense hacia el servicio del complejo militar industrial, a través de su colapso artificial y la inmersión en una crisis. Demuestra sus acciones a un prometedor político británico, Winston Churchill, a quien invitan a América bajo el pretexto de dar una conferencia. El 24 de octubre, 1929, día del colapso de la Bolsa de Nueva York, Baruch lleva a Churchill a Wall Street. Mientras una multitud enfurecida se agolpaba en el edificio de la Bolsa de Nueva York, compartía con Churchill que un año antes del colapso había dejado de jugar en el mercado de valores, vendió todas sus acciones, y en su lugar compró bonos del gobierno de los Estados Unidos, asegurando así la preservación de sus capitales de la devaluación. Esto causó una gran impresión en Churchill, y desde entonces su amistad con Baruch adquirió no solo un carácter personal, sino también una dimensión de asociación estratégica.
Baruch y Churchill se convirtieron en los organizadores activos de los juegos de poder y fortalecimiento, y posteriormente del enfrentamiento con Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En el mismo año de 1933, los Estados Unidos restablecen completamente las relaciones diplomáticas con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Bernard Baruch se reúne con los políticos soviéticos Maxim Litvinov y Evgeny Rosenholz en América para desarrollar una línea de comportamiento conjunta. En 1939, de acuerdo a muchos patriotas de hoy que deseaban felicidad inmediata para todos a la vez, Josip Vissarionovich estaba completamente en el poder en el país. Aquí se reveló la traición directa del entonces comisario del pueblo para asuntos exteriores, Litvinov, también conocido como Meir Genok Moisevich Wallach en algunos círculos. Es bien sabido lo que las autoridades competentes hacían con los traidores a la patria en aquellos tiempos. Y a veces castigaban de forma muy severa y rápida. ¿Y qué pudo hacer el poderoso Stalin, quien según los recuerdos de sus contemporáneos habló en una reunión gubernamental sobre la traición de Litvinov, Wallach, apenas manteniendo la calma? Y nada serio, pedirle a Litvinov que escriba una declaración voluntaria y ponerlo bajo arresto domiciliario en su dacha lituana. Y el traidor saltó cómodamente a 1955 en su primer año, a la edad de 75 años. Ni siquiera Stalin podía imponer sus condiciones a estas personas. Pero volvamos a Baruch, cuyos intereses no se limitaban al teatro europeo. En 1934, junto con Henry Morgenthau, ministro de Finanzas de Estados Unidos, realizó una operación inédita para intercambiar las reservas de oro chinas por bonos de papel. Chiang Kai-shek, acorralado y sufriendo constantes derrotas, accedió a un intercambio que resultó en la obtención por parte de los negociantes estadounidenses no menos de 100 toneladas de oro en lingotes y una vasta cantidad de plata, joyas y antigüedades. Y Chiang Kai-shek recibió 50 hojas de papel y una tranquila vejez en la isla de Taiwán. A principios de los 40, Baruch ya era multimillonario, pero el pico de ganancias de su negocio vinculado a la política llegó durante la Segunda Guerra Mundial y la posterior carrera armamentista nuclear. Baruch continuó asesorando al gobierno e influyendo en la distribución de los contratos militares estatales. Miles de millones de dólares se destinaron a financiar las iniciativas que él propuso. En 1944, gracias al astuto juego de Baruch y sus socios en Bretton Woods, la Europa devastada por la guerra y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas acordaron reconocer al dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, Baruch supervisó el programa nuclear estadounidense y se encargó de la industria nuclear. Baruch quiere dominar el mundo, la Luna y tal vez Júpiter. Pero veremos eso, escribió en su diario el presidente Truman. Esta frase claramente demuestra quién realmente tomó decisiones importantes, y al presidente solo le quedó envidiar, pero no pudo resistirse abiertamente. Con el inicio de la carrera armamentista, que benefició enormemente a los subordinados del complejo militar industrial estadounidense, Baruch controlaba personalmente la producción de la bomba atómica bajo el lema: debemos avanzar con una bomba atómica en una mano y una cruz en la otra. Tras la demostración del poder de Estados Unidos con el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto de 1945, la Unión Soviética tomó medidas para restaurar el equilibrio nuclear. En una situación complicada, los Estados Unidos lograron por un lado convencer a la comunidad mundial de sus intenciones pacíficas, y por otro lado, llevaron a cabo una astuta combinación con el objetivo de subordinar el desarrollo de la energía nuclear en todo el mundo a América. Por supuesto, el iniciador de tal plan a gran escala no fue otro que Baruch, a quien el presidente Harry Truman designó como representante de los Estados Unidos en la Comisión de Energía Atómica de la Organización de las Naciones Unidas. En su primera reunión, el 14 de junio de 1946, la delegación estadounidense anuncia un plan para la prohibición total de las armas nucleares, que entró en la historia como el Plan Baruch. El Plan Baruch parecía tener buenos objetivos, sin embargo, implicaba la realización de inspecciones internacionales por parte de la Comisión de Energía Atómica de la Organización de las Naciones Unidas, otorgándole al mismo tiempo plenos poderes para tomar medidas coercitivas contra los infractores. Además, no se habría extendido el derecho de veto a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, pero aquí es donde los planes de Baruch chocaron con la desconfianza de Stalin, quien entendió que su implementación retrasaría el movimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para desarrollar su propio potencial nuclear, necesario para garantizar su propia seguridad. La delegación soviética en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas aprovechó que la propuesta estadounidense contradecía la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y su estructura, y vetó.
¿Cómo terminó todo para Baruch? ¿Terminó con nada? Desde 1949, el mundo inició una carrera armamentista nuclear, junto con el desarrollo de tácticas y estrategias de diversión ideológica, donde Bernard Baruch se sentía como pez en el agua. Se encargó de los asuntos hasta su vejez. Al final de su vida, los activos, empresas y fondos que controlaba sumaban $3 trillones. El destino final no se ocultó a la gente, sorprendentemente. Era muy sencillo en la comunicación. Conversaba en el parque con los que descansaban, averiguaba cuáles eran sus sentimientos y deseos, y no se veían guardias a su alrededor. Baruch murió en 1965 y en un simple cementerio en las afueras de Nueva York. Ni vallas ni monumentos pomposos en su tumba. Solo una modesta pequeña placa en el césped. Es sorprendente que hoy en día no se sabe nada sobre los herederos de la fortuna trillonaria de Bernardo Baruch, sus nietos y bisnietos. Una mano todopoderosa borró toda la información. No hay fotos colectivas del funeral de Bernardo Baruch, ya que seguramente sus herederos estaban presentes, quienes no querían ser expuestos. ¿Quién controla ahora los activos colosales del propietario de un estado trillonario es desconocido? Así, el Banco Baruch, creado hace 40 años, ahora se ha deslizado modestamente al cuarto lugar en las clasificaciones mundiales. Porque existe un banco de bancos que no requiere calificación, a diferencia de todos los demás bancos. Y no es una coincidencia que en el escenario mundial, el Departamento Internacional del Cuartel General se ubicara en un edificio adicional que Jacob había movido a su antojo. En segundos, después del derrumbe, desaparecieron trillones de dólares en cables y decenas de toneladas de oro se perdieron. Y aún quedan Shifa, Leiva, Una. ¿Saben algo sobre estas familias? Quizás deberíamos hacer un video donde los directores de países enteros y pueblos ya no serán ellos, donde estos dueños del dinero se convertirán en los principales actores, revelando su naturaleza inhumana. Dale me gusta si te interesa y activa las notificaciones para no perderte el estreno.